esos abrazos, y siempre que ella dice la palabra, los quiero mucho, Señor. Gracias, Señor, por esta mujer, Señor. Gracias por permitirme conocerla. Gracias por hacerme sentir amada por ella. Gracias por hacerme sentir como una hermana para ella, Señor Jesús. Gracias por mi pastor, Señor. Gracias porque así Él sea a veces serio y a veces nos diga las cosas con tanta fuerza. Sabemos que es por bien, Señor, que esos regaños que a veces Él nos da aquí arriba en este púlpito, Señor, no los tomemos a mal, Señor, sino al contrario, es un consejo que Él nos da, es algo para que nosotros estemos contigo, para que lleguemos contigo, Señor. Ayúdalo, Señor, a crecer más, Señor. Fortalece esta iglesia, Señor, que nos amemos como hermanos, que nos veamos como hermanos, que no seamos solamente indiferentes, que seamos solamente un grupo más, no, Señor, sino que seamos hermanos verdaderos, que nos amemos, Señor Jesucristo, y que nos respetemos como hermanos. Ayúdanos, Padre Celestial, a que nuestros pasos sean fuertes hacia ti, Señor, a que podamos predicar tu palabra, Señor, a que podamos hablar con aquellas personas que te necesitan, Jesús. Hay muchas personas acá afuera, Señor Jesús, que pasan día tras día frente a esta iglesia, Señor, y se quedan mirando aquí hacia adentro y quisieran entrar, pero algo los detiene, Señor. Quítales esa piedra que tienen ahí colgando, Señor. Quítales esa piedra, Señor, de tropiezo que día tras día ellos tienen que estar golpeando para poder andar, Señor. Ábreles esos ojos, Señor, para que ellos puedan entrar aquí a la iglesia, Señor. Que ellos te puedan pedir perdón, Señor. Que ellos sientan la tranquilidad y el amor tuyo, Jesús. Porque, Señor, solo tú, Señor, nos das esa paz, Señor. Solo tú, Señor, estás aquí, Señor, y nos ayudas, Padre amado. Sabemos, Señor, que tú estás en todo lado, Señor Jesucristo. Y cuando salimos de aquí, cada uno se va contigo para la casa, Señor Jesús. Permite que mis hermanos cuando lleguen a casa sigan orando, sigan hablando contigo, te sigan amando, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque podemos caminar contigo, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque podemos estar contigo a todo momento, hablar contigo en todo momento. Hay personas que no lo hacen, Señor. Hay personas que se sienten ahogados en sus problemas, desilusionados, Señor, y se sienten que no pueden más, Padre amado. Pero si solo ellos te conocieran a ti, todas estas cosas pasarían. Todo esto sería más leve para ellos. Hay personas, Señor, que esta semana se han quitado la vida, Señor, por desesperación, porque no saben qué camino que coger, Señor, y la ven fácil en quitarse la vida, Señor. Señor Jesucristo, no permitas que ningún otro joven haga esto, Señor, que ninguna mujer vuelva a hacer esto, Padre amado. Deténlo, Señor, envía ángeles para que entiendan que ese no es el camino, Señor Jesucristo. Ayuda a aquellas personas con su desesperación, Señor Jesús. Ayúdalas, Padre amado. Gracias, Señor, te damos. Y gracias también te damos, Señor Jesucristo, por la vida de cada persona que está en embarazo, Señor Jesús. Hoy quiero pedirte, Señor, por Yurani, Señor Jesucristo. Ayúdala, Señor Jesucristo. Dale aliento, dale fortaleza, Señor. Que se sienta feliz, Señor, con su nueva bebita, Señor Jesucristo. Que ella pueda sentirse amada, Señor Jesús. Que no tenga miedo, Señor Jesucristo, sino al contrario, que sienta la alegría total, porque tu presencia está en esa bebé, Señor. Te damos muchas gracias, amado Señor. Amén. Bueno, hermanos, los invito, buenas noches para todos, para los que ya están conectados. Los invito a que leamos la palabra en Jonás 3, del 1 al 10. Vamos a leer aquí corriendito. Entonces dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. E hizo
clamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrase de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase en cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría, y no le hizo. Hermanos, no esperemos a que pasen cosas graves para llegar al Señor. Vamos a comenzar con la alabanza. Hola, muy buenas tardes para todos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Salga de su silla, nos vamos a saludar y le damos la bienvenida a todos los que se están conectando en esta tarde. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esta es su casa. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Sean todos bienvenidos. Vamos a adorar, vamos a exaltar, vamos a bendecir el nombre del Señor. Vamos a darle gracias por todo lo que hace y todo lo que hará y seguirá haciendo en nuestras vidas. Amén. Señor, en esta tarde te queremos honrar, bendecir y dar gracias. Muchas gracias te damos por la vida, Señor, por este momento en que podemos estar en tu presencia adorando y exaltando como hermanos, como congregación. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias por tu amor, Señor, Dios mío. Y te pedimos en esta noche, Señor, que seas tú en medio de nosotros, saciando nuestra vida, saciando nuestros corazones, llenándonos de gozo, llenándonos de paz, de seguridad, de esa fuerza que necesitamos, Señor, para seguir adelante. Que sea tu nombre exaltado, que sea tu nombre levantado en esta noche, Señor. Que no perdamos esta oportunidad de estar en tu presencia. Que no nos cansemos de adorar y de exaltar tu nombre. Hoy te pedimos que nos des fuerza, Señor, después de un día de trabajo. Danos la fuerza, Señor, danos el ánimo, danos la fortaleza para adorar y para exaltar tu nombre. Trae paz, trae seguridad, trae, Señor, tu amor a nuestras vidas en esta noche. Y permítenos experimentar un día más tu presencia y tu amor. Gracias por amarnos. Gracias por cuidarnos, gracias por alentarnos, Padre, porque si no fuera por ese amor, por esa bondad, no estaríamos en pie, Señor. Pero vemos cada día tu misericordia, vemos tu grandeza, vemos tu poder obrar en nuestras vidas, en nuestras familias, y seguiremos adelante, Señor, porque tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Tú peleas por nosotros, Señor. Tú eres el que hace todo para glorificarte, Señor. Y hoy te damos la gloria, te damos la honra, te damos el honor, Señor. Y te pedimos, Señor, que como hermanos podamos bendecirte, honrarte y darte la gloria que tú mereces. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
bendecimos y te honramos. Y confesamos que tú eres el Señor, el Rey, el todo soberano y eterno. Tú eres quien nos levanta, Señor. Tú eres quien nos da fuerzas. Tú eres el que alienta nuestro espíritu para seguir adorándote. Y te damos gracias. Gracias como hermanos, como familia, Señor. Porque estamos vivos. Y es tu propósito que estuviéramos vivos en este día, Señor. A poder adorarte con nuestra vida, con lo que somos. Y ser agradecidos, Señor, porque tú estás obrando tu perfecta voluntad. Estás trayendo sanidad, estás trayendo libertad, pero también estás trayendo provisión, Señor, bendición, que viene de tu mano, Señor, que viene del corazón tuyo para tus hijos, Señor. Te damos gracias, porque hemos recibido tanto, que aún hay más de ti, Señor, para nuestras vidas, para nuestras familias. Y te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar. y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Yo necesito adorar. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Necesito adorar.
de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero Padre, gracias. Gracias por colocar ese deseo de anhelar tu presencia y tu amor todos los días de nuestra vida. Anhelar poder estar cerca de ti. Anhelar poder compartir, Señor, a otros tu palabra. Y poder levantarnos y poder ser fortalecidos por tu amor y tu espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por avivar el fuego de tu espíritu sobre nuestras vidas. Porque lo necesitamos. Necesitamos tener esa hambre y esa sed por ti. Y queremos agradecerte por tu presencia y tu amor. Anhélelo en esta noche y dígale. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero Queremos más de tu presencia, de tu poder, de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Señor. También, mi buen Dios, queremos más de tu palabra. Queremos que nos hables, Señor. Queremos que seas tú quien nos direccione de una manera especial. Te damos toda la alabanza y la gratitud en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Mis hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Salga un momentico de su lugar, por favor, y salude a otra persona. Y dele en esta noche la bienvenida. Mis hermanos que están allí a través de la transmisión, el Señor les bendiga. Mi hermana Luzmar y mi hermana Laura, la hermana Adriana, mi hermano Mauricio, el Señor los bendiga. Y bueno, las demás personas que están allí conectaditas, muy juiciosas a través de la transmisión, vayan tomando por favor su lugar, mis hermanos. Váyase acomodando para que en esta noche, mis hermanos, pues podamos leer y estudiar la palabra del Señor. Muy bien, mis hermanos, aliste su Biblia, su agenda y vaya a Hechos en el capítulo 13, por favor. Hechos en el capítulo 13. Mi hermana María, me hace un favor, aquí para este ladito se puede pasar. Gracias. Y le he titulado al mensaje La dirección de la historia. Diga la dirección de la historia. ¿La dirección de qué? Ah, muñeca toda guapa, me pasé de juguete. Y mi hermano, quiero que piense en un momento lo que le voy a preguntar. Venga, hermano Carlito, sírvame aquí ejemplo. Un ladito, aquí conmigo. Aquí para este lado.
No me distrae, pero ahora me fue para el otro. Aquí al ladito mío. Gracias. Perdón. Mirando para allá. Quiero que piensen en esto que les voy a indicar. Un día el hermano Carlos llegó al Señor, ¿sí? Se convirtió. ¿Y el hermano Carlos sirve o no sirve? Me imaginé que iban a salir con alguito así, sin ver internet. Y el hermano sirve, es útil en las manos del Señor en la iglesia. Y el hermano Carlos estaba allá, lejos. Y cuando empezó a conocer al Señor, tocó empezar a jalarlo para que empezara a caminar y que siguiera. Ya un momento que ya no tocó estarlo jalando, sino él siguió solito. La pregunta es, si el hermano Carlos, escúcheme bien mi hermano, después de servir y todo eso, después de caminar, puede otra vez resultar allá donde arrancó. Puede sentarse, hermano Carlitos. Leamos la palabra del Señor para que podamos entender, mi hermano, lo que dice la Escritura. Verso 13, por favor, en adelante. ¿Están conmigo? ¿Qué dice la palabra del Señor? Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, y siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto y con brazo levantado, los sacó de ella. Por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Versículo 20. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi Señor, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Y mi hermano, cuando nosotros miramos detenidamente lo que habla Hechos de los Apóstoles, mi hermano, pues indiscutiblemente no podemos desligarlo de lo que habla los evangelios. ¿Se acuerdan cuando estudiamos los evangelios? No podemos desligarlo porque aquí se habla de lo que se habló en los evangelios, pero tampoco podemos desligarlo del Antiguo Testamento, porque la Escritura está hablando de cosas que sucedieron allá en ese momento. Y mi hermano, esto es lo primero que nos empieza a dejar reflexionar, y el Señor nos lleva a eso, y es a entender, mi hermano, que la palabra toda es un conjunto y es la palabra del Señor. Y hay que ser muy cuidadoso con esas, no podríamos decir doctrinas, esas enseñanzas cerradas de este tiempo, donde muchos dicen que solamente están estudiando el Nuevo Testamento, que para qué sirve el Antiguo Testamento que ya pasó. Entonces nos tocaría quitar también esta parte de Hechos de los Apóstoles. ¿Y está en dónde? En el Nuevo Testamento. Dese cuenta del error. No es solamente decir por decir, es que ya el Antiguo Testamento no sirve, es que era el tiempo de la ley, es que ya pasó. No, mi hermano, porque es que va ligado uno
con el otro. No podemos fracturar la palabra ni llegar a quitarle una parte porque quizás a mí me conviene, porque quizás es lo que aparentemente me edifica, porque quizás es lo que aparentemente me ayuda. Mi hermano, sea muy cuidadoso con ese tipo de enseñanzas, o cuando comparta con alguien y que a usted le resulte con ese cuento, mi hermano, donde le diga a usted que únicamente nos debemos basar en el Nuevo Testamento. La palabra es toda un conjunto. Y recuerde bien, mi hermano, el título de hoy, ¿dirección de qué? De la historia, porque me va a entender con respecto a eso. Pero vamos a empezar en orden, mi hermano. Y lo primero que le quiero enseñar, para que mi hermano Juvenal lo pueda poner allí en los comentarios para los hermanos de la transmisión, es diga deserción. ¿Es qué? Deserción. Y uno, mi hermano, no quisiera pasar por ese tipo de situaciones. Mi hermano, la realidad de nuestra vida es que vamos a tener que pasar por crisis. ¿Cuántos dicen amén? En nuestra vida siempre vamos a tener que pasar por crisis, por pasar por dificultades, por pasar por problemas. Y mi hermano, muchas de esas razones nos pueden llevar a cometer errores. Mire lo que dice el versículo número ¿qué? 13. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y ¿quién? ¿Pablo y quién? Y sus compañeros. Mi hermano, note lo siguiente, que es que ya la Biblia no habla acá únicamente, como veníamos hablando, de Bernabé y Saulo. Aquí ya aparece Pablo siendo Pablo, ¿y con quién más? Ya no iba solo con Bernabé, sino con los compañeros, iba con otro grupo de personas, guiadas por el Espíritu Santo, porque recordemos el contexto, que ellos se tuvieron que mover de un lugar a otro, guiados y direccionados por el Espíritu Santo. Y en eso, mi hermano, le recuerdo, si a usted el Señor le dice que se mueva, mi hermano, es porque el Señor le ha dicho que se mueva. Mi hermano, es importante buscar la dirección de Dios, y a veces se nos olvida y hacemos lo que se nos da el buen deseo. Pero ahora, si usted nota, dice que Pablo y sus compañeros se trasladaron de un lugar para otro. Pero dice algo la parte B del versículo, léalo conmigo. Pero Juan, apartándose de ellos, ¿qué hizo? Volvió a Jerusalén. Y es que Lucas, mi hermano, que es el escritor de Hechos, registra algo muy particular en medio de un viaje misionero, que era este primer viaje de Pablo, y fue la deserción ¿de quién? De Juan. ¿Pero cuál Juan? Juan Marcos. ¿Se acuerdan el texto anterior, el que estudiamos, el mensaje, el culto anterior? Por allá en el versículo 5 decía, y tenían también a Juan Marcos de ayudante. Él iba de ayuda, él estaba sirviendo, él estaba caminando con Dios. Pero hubo un momento en el cual él echó para atrás. Mire el que está a su lado. Y se lo voy a hablar con todo el respeto y todo el cariño, mi hermano. Pero así como lo puede ver hoy, mañana puede que no lo vea. Porque puede caer en esa deserción y echar para atrás. Y uno diría, uy, pastor, pero es que esa no es la idea. Pues por supuesto que no es la idea. ¿Cómo así que uno arrancar y caminar y pasar por situaciones difíciles, situaciones de gozo, donde hemos podido aprender, donde hemos podido crecer, y que de un momento a otro alguien se quede? Pero mire, mi hermano, que es bíblico, y no es esto un sustento para decir y descarriarme a decir, ay, mire, a Juan Marcos le pasó, se devolvió para la casa, pues yo me voy a devolver para mi casa. Sobre usted recae una responsabilidad aún más grande, mi hermano, porque es que usted ya conoce y sabe qué consecuencias trae el echar para atrás. Dese cuenta que el texto, mi hermano, utiliza algo bien especial, y es que cuando dice aquí en su Biblia allí, apartándose, es un verbo griego, mi hermano, que significa retirarse de una tarea. No es apartarse únicamente que se hizo a un ladito, sino se retiró de la tarea, de lo que estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Ayudándole ¿a quién? A Pablo y a todos sus compañeros en ese viaje misionero, que era ir a predicar, ir a enseñar. Y en medio de todo eso, lo que hizo fue retirarse de la tarea. Así puede pasar en ese tiempo con muchos. Se retiran a veces de la tarea. Y uno dice, pero ¿qué les pasó si venía tan bien, le estaba sirviendo? Mire, Juan Marcos venía como ayudante.
pintaba bien el asunto, pegadito a Pablo, pegadito a los compañeros, pues el futuro que le deparaba la cosa iba a ser ¿qué? Pues buena. Pero él tomó otra decisión. Y qué triste es llegar a pensar en eso. Si nosotros lo miramos en este contexto, mi hermano, fue un momento bastante crítico en el que Juan Marcos se fue, porque era un momento donde unos estaban trasladando de una ciudad a otra, y a esa otra ciudad que iban era peor. Era un asunto bastante difícil. Iban a llegar a tener que enfrentarse a las sinagogas y a una cantidad de cosas donde necesitaban ayuda. Y mi hermano, se quedaban sin unas manos con las que iban a contar. Eso es como cuando usted, mi hermano, está trabajando en algo que el Señor le encomendó y usted de un momento a otro se quedó sin personas alrededor. Y usted pensaba que tenía un buen grupo, un equipo de personas alrededor y de un momento a otro, todos desertaron. Oiga, ¿qué pasó? Mi hermano, mire lo que dice el verso 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron ¿en dónde? En la sinagoga. ¿Cuándo? Imagínense en qué momento llegaron. En el momento en el que estaban ¿qué? Todos reunidos esperando que alguien del liderazgo religioso se levantara a darle la palabra. A eso iban a la sinagoga, a poder estar pendientes de la palabra de Dios. Pero no solo eso, sino dése cuenta que fue en el día de reposo, donde todos estaban atentos en familia esperando la palabra del Señor. Dese cuenta de algo que en medio de que Juan Marcos deserta, Pablo, Bernabé y todos los que iban, mi hermano, siguieron adelante. Por eso le dije, mira el que está a su lado. Y sería triste llegar a pensar que echara para atrás y que se quedara y que quizás no lo volviéramos a ver. Pero mi hermano, eso no puede ser una razón para que nosotros hagamos lo mismo. Dese cuenta que Pablo y ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Continuaron, siguieron en la tarea que el Señor les había encomendado, que era llegar a esa ciudad en el día de reposo, porque Dios no se le escapa nada y Él sabe cómo hace las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Y Él sabe por qué permite cada situación y permitió que llegaran justamente en el día de reposo. Pero dese cuenta la actitud de ellos y fue que se sentaron. Simplemente llegaron allí a la sinagoga como cualquier otro creyente y se sentaron ¿a qué? A escuchar. Nada más, absolutamente nada más, mi hermano. Miren, no interrumpieron el viaje, no dañaron las cosas. Mi hermano, cuando uno que esté al lado de usted, de su familia, del trabajo en el Señor, deserte, usted tiene que seguir avanzando. Usted no se puede quedar, usted tiene que avanzar. Si su esposo, su esposa se quedó, mi hermano, y va a sonar fuerte esto, pues se quedaron. Usted tiene que seguir ¿qué? Yo no le estoy inventando cosas, mi hermano, es lo que la Biblia habla. Lucas narra esto, mi hermano, tan importante de ver a Juan Marcos, alguien que estaba ahí con ellos todo el tiempo, que ya tenía algo ganado, mi hermano, de ver cómo se apartó, de cómo se separó de ellos y regresó a su hogar. Y quizás podríamos llegar a pensar que no se fue a hacer nada malo, pero el simple hecho de que se apartó, pues no era el derecho de las cosas, mi hermano. Esto nos recuerda algo, y es que como seres humanos vamos a tener tiempos de dificultades. Ninguno tiene dificultades, bendito Dios, gracias Señor. Mi hermano, que como seres humanos vamos a tener que pasar por tiempos de desánimo, donde, como digo yo, se acaba la pila, donde a veces tratamos de meter todo el esfuerzo humano posible y no hay absolutamente nada que hacer, donde usted está desgastado, donde usted ve que su familia no corresponde, donde usted se siente jalando solo y los demás provoca darles con el micrófono del pastor así bien duro para ver si entienden por algún lado, pero como que no arrancan, mi hermano. Pero dígale que está a su lado, tenemos que seguir avanzando. Y esto nos recuerda, mi hermano, que en medio de las situaciones bajas, las situaciones de angustia, de debilidad, mi hermano, de frustración,
cualquier cantidad de cosas que usted le pueda meter a ese listado, recuerden que frente a los planes de Dios, mi hermano, no son nada. Nada, ninguna de esas circunstancias tiene el poder, mi hermano, para detener los planes de Dios. Uno quisiera andar con la familia, uno quisiera seguir andando con los hermanos, pero qué bueno que entendemos hoy algo a través de la palabra, es que algunos van a desertar, pero que eso no tiene que ser motivo para que yo me quede, sino que yo tengo que seguir, ¿qué? Avanzando. Segunda cosa, mi hermano, que le quiero enseñar, diga disposición. La primera, ¿cuál fue? Deserción. La segunda, disposición. Mire lo que dice el verso 14. Ver parte B. Y entraron en la sinagoga un día de reposo, ¿y qué más hicieron? Se sentaron. Ellos iban de misioneros, estaban predicando el evangelio, pero dése cuenta la actitud de humildad en la que llegaron, y fue que sentarse y esperar simplemente, mi hermano, a que sucediera lo que el Señor quería que pasara. Mire lo que sigue diciendo el verso 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, ¿qué? Y mi hermano, dése cuenta que en ese texto, ese solo versículo, mi hermano, encierra un montón de cosas gigantes. Porque es que cuando empieza diciendo, después de la lectura de ¿qué? De la ley y los profetas, entonces una vez más se cae por su propio peso todo argumento de aquellos que dicen que el Antiguo Testamento en este tiempo de gracia ya no cuenta, que lo quitemos. ¿Cómo hacemos con este versículo, mi hermano? ¿Cómo hacemos con este versículo entonces? Si quitáramos el Antiguo Testamento, todo, mi hermano, ¿cómo haríamos con esto? Cuando habla de la ley, cuando habla de los profetas, mi hermano, no podemos desbaratar la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Pero dése cuenta de algo, es que esto nos ayuda a entender lo importante del culto. ¿Y a qué voy con esto? Y espero que me entienda de la mejor manera. El tiempo de oración es una bendición grande. ¿Cuántos dicen amén? El tiempo de la adoración, donde cantamos y levantamos nuestras manos y nos gozamos y aplaudimos, es importante. El tiempo de las ofrendas al final es importante. Cada cosa que suceda en el culto, cuando oramos por un hermano, cuando ministramos, cuando pasa algo, todo eso es importante. Pero ninguna de esas cosas, escúcheme bien, mi hermano, puede ser más importante que la palabra del Señor dentro del culto. No nos puede pasar al revés. Cuando usted nota allí, después de la lectura, ¿qué fue lo que hicieron? Leyeron la palabra del Señor, primero que todo la estudiaron. A eso es lo que venimos, mi hermano. Mire, en un culto nos puede faltar la adoración. En un culto nos puede faltar inclusive el tiempo de oración al inicio. Nos puede faltar la administración al final. Pero lo que no nos puede faltar, mi amado hermano, es que la palabra. ¿Sabe qué le pasa a la iglesia moderna hoy? Que cambió todo esto. Porque ya no hay palabra dentro de la iglesia. Entonces, se le da un tiempo importante a la oración, si es que ora, ¿no? Porque hay iglesias modernas de diferentes cosas. Algunos la pasan ore y pelee con el diablo y dele allá y zapatíele al diablo, y es que el diablo tiene la culpa, y es que el diablo, y que por culpa del diablo, y es que reprendamos al diablo, como si ese tuviera más poder que el que está en nosotros. Eso no dice la Biblia. Y dele a la peleadera allá. Por otro lado, está la corriente de la adoración, y todo lo que es tiene que ver con esa corriente y adoración y emoción. Y no estoy diciendo que esté mal, adorar al Señor es una bendición enorme, pero mi hermano, 1, 2 horas, hora y media y solo adoración, mi hermano, qué bendición que un día de esos el Espíritu Santo nos lleve a eso, pero porque Él lo decida. Y 5 minutos de palabra, esta iglesia moderna, donde medio se le dice: el Señor es mi pastor, porque el pastor es mi Señor. ¡Wow! Y se fue contento. ¿Y qué aprendió hoy? Que el Señor en la buena. ¿Ya? ¿Y aprendió algo más? No, sí. Es que el Señor es bueno. ¿Por qué? Porque es mi pastor.
y se quedan con eso y nada más. Porque de los 10 minutos, 20 minutos de palabra, 15 son para los testimonios, los viajes, las compras, todo ese tipo de cosas. ¿Y la palabra entonces dónde quedó? No podemos desvirtuar lo que dice la Escritura. Dese cuenta, ellos llegan, se sientan, esperan la enseñanza de los demás porque dice que leyeron la palabra, pero aún así después de eso, ¿qué hicieron ellos? Los principales de la sinagoga mandaron a decirle ¿a quién? A Pablo y a sus amigos ¿qué? Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, ay, mi hermano, ¿usted se imagina la cara de Pablo? ¿Usted se imagina la cara de Pablo que estando allá sentadito, él tranquilo, que le digan, venga, venga, Pablo y su comitiva, ¿tienen algo que decir? Háganlo cuando, ya. Mi hermano, yo creo que no alcanzaron a decir hágalo ahora mismo cuando Pablo ya estaba de pie allá listo para darles el mensaje que tenía que darles. Y esto nos enseña algo, mi hermano. Uno, que Dios es un Dios de orden. Pero que, mi hermano, nosotros tenemos que estar preparados para predicar en cualquier momento. No los veo tan convencidos. Hermano, el culto merece respeto, el culto merece un orden. Pero mi hermano, así como nosotros como pastores un día fuimos levantados y el Señor nos puso en este lugar de privilegio, ustedes han venido siendo formados por muchísimos años y por mucho tiempo, y a estas alturas ya tienen que estar listos para poder dar el mensaje del Señor en cualquier momento. Le voy a poner este ejemplo. Que hoy había culto y que usted viene feliz a escuchar la palabra y que el pastor a las 3 de la tarde lo llama: hermano, hágame un favor, se me presentó un inconveniente terrible y no alcanzo a llegar a culto, predique esta noche. Pastor, pero la invitación es que a mí me tienen que avisar con 15 días de anterioridad. ¿Perdón? Mi hermano, tenemos que estar ¿qué? Dígale que está a su lado, tienes que estar preparado. Mi amado hermano, ¿cuántos sermones tiene listos y preparados en su agenda? Que usted pueda decir, oiga, pastor, estoy listo, hágale, no hay ningún problema. Y a veces, oiga, sí, pastor, ¿cómo soluciona? Bueno, la pastora ya predicará. O alguno de los que está ahí cerquita, alguno de los de la rosca, eso ahí lo mandan allá, porque... Y empezamos a especular un montón de cosas. Pero la responsabilidad es ¿de quién? ¿De todos? Pablo aquí le dieron la oportunidad, venga, varones hermanos, no le hablo específicamente, oiga Pablo, ¿tiene algo que decir? Hermanos, varones, ¿tienen algo que decir? ¿Alguna palabra de exhortación? Hermano, piense por un momento en esto, que esa pregunta se la hicieran a usted. Apreciados hermanos de esa hermosísima familia Filadelfia, a comenzar de nuevo, ¿tiene alguna palabra para exhortar a la iglesia hoy? No, diga, pastor, pero es que el Señor es mi pastor. Y algunos me dirían, pastor, es que hoy yo no hice el devocional porque como hoy hay culto, entonces ¿para qué orabas? Igual voy a recibir palabra en la noche y vamos a orar. Es más, oran por mí en el culto, entonces me ahorré una oración. Pero dése cuenta de lo importante, tenemos que estar conectados con Dios, y esto nos lleva a entender algo, y es que debemos estudiar la palabra todo el tiempo. Debemos estudiar la palabra todo el tiempo, estar metidos con el Señor, estudiando, viviendo la palabra. Algunos dicen, ay pastor, ¿a usted que le queda tiempo? Pues qué chévere, pues porque llega el mensaje listo y ya de una. Mi hermano, si este mensaje que hoy les traigo no viniera siendo estudiado desde hace tiempo, mi amado hermano, hoy no había habido culto. Hoy dije voy a organizar desde temprano y se presentaron las 248,000 cosas en todo el día. Almorcé como a las 5 de la tarde, bueno, eso ya eran como 11. Todo el día haga por aquí, solucione por aquí, arregle por acá, haga por acá, para poder llegar a tiempo acá con la palabra.
Y yo no puedo llegar acá, hermanos, si supieran el día de hoy, un hermoso sol, una mañana hermosísima, y empezar a contarles mis testimonios y mis historias. ¿A usted qué le interesa eso, mi hermano? ¿A usted le interesa la palabra del Señor, que es lo que lo va a cambiar y lo va a transformar? Verso 16. ¿Qué dice la Escritura? Entonces, ¿qué? Perdón, vuelva y léame el 15. La parte B. Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y mi hermano, dése cuenta de todo el contexto que acababan de leer. La ley, los profetas, y estaban conectados en ese sentido espiritual allí, mi hermano. Todo lo habían leído allí, todo lo habían hecho. Y mire lo que dice el verso 16. Entonces Pablo, ¿qué dice? Levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, a los que teméis a Dios. Mi hermano, la pregunta es, ¿Pablo estaba preparado? Pero dése cuenta de algo que hizo Pablo. Pablo estaba ¿cómo? Sentado. Y Pablo, al ser llamado por todos los demás, ¿por qué le tocó poner orden e imponer su autoridad? Porque esto había generado molestia en muchísimos. Pastor, ¿de dónde saca eso, mi hermano? Cuando uno lee historia bíblica, dice que los demás líderes religiosos se incomodaron muchísimo, porque ¿cómo así que Pablo y sus amigos acababan de llegar, venían de una ciudad, a muchos no los querían, tenían malas referencias de Pablo, como Saulo? Y aparte de todo lo que sucedía, ¿cómo así que viene alguien, se levanta y le dice: hermanos, tienen algo que hablar? Y que Pablo se levantara, empezaron a murmurar, empezaron a hablar, empezaron a incomodarse, y Pablo no se pone a pelear con ninguno. Pablo se para con autoridad: cállense. Y ni siquiera se lo dice. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Simplemente hizo una señal de ¿qué? De silencio con la mano. Mire, mi hermano, cómo es la autoridad. Si a usted le toca pararse frente a un grupo de personas, ¿cómo estamos de autoridad? Algunos, sí, pastor, usted le daña a uno todo. Mi hermano, nosotros tenemos que tener autoridad y ejercerla. Varones, ustedes son la autoridad. El hermano Juvenal fue la autoridad. ¿Ninguno más? Varones, ustedes son la autoridad en casa. Pero deben ser una autoridad buena. Porque si el Señor les puso autoridad para pasar por encima de su esposa, está pateando la misma presencia del Señor con su mal actuar. Haciendo las cosas a su acomodo, pretendiendo que con eso, mi hermano, está agradando al Señor. El Señor nos ha dado autoridad para ejercerla. ¿Cuántos dicen amén? Pero es para ejercerla bien. La autoridad que el Señor nos ha dado frente a nuestras esposas para tratarlas bien. La Escritura dice que como a vaso frágil, no para darle con un vaso y que quede frágil. ¿Sí? Porque algunos tergiversan y se hacen los locos. Ahí no dice eso. Con nuestros hijos, ¿qué dice la Escritura? Que debemos instruirlos, que debemos ¿qué? Enseñarlos, que debemos meterlos con Dios. Hermano, mientras que ese hijo viva con usted, se sujeta a usted, punto. Gústele o no, y el día que no, mi hermano, empáquele la maleta y tal luego. Pues si quiere que piense que se manda solito y eso, sabiendo que usted es el que paga el arriendo, los servicios, la ropa, la comida, es más, le dio hasta la cama donde duerme, y quiere mandar más que usted, mi hermano, pues entonces estamos equivocados. No está ejerciendo la autoridad como debe ser. Mis hermanos en la iglesia, los que sirven acá, los que están a cargo de un liderazgo particular, ustedes son la autoridad. Mire, el hermano Felipe, cuando los mete allá y ora y les dice alguna cosa, ustedes no me ven que yo me meto allá a decir nada. Él es la autoridad y él verá cómo maneja las cosas. Que cuando me tenga que dar cuentas a mí, nos ponemos aquí a cuentas. El hermano Juvenal con los varones, el hermano Jorgito, el hermano Fred, cada uno de los que están a cargo. Pues mis hermanos tienen que ejercer la autoridad, hacerlo con amor, con respeto.
direccionados por el Espíritu Santo. Mi hermano, para eso es que se delegan las autoridades, para que ayuden en la obra del Señor, porque de nada serviría decir, hermano, bueno, usted está a cargo de esto, la hermana Wendy de otro, el hermano de otro, el hermano de otro, y en últimas, a cada rato yo contestando el mensaje para solucionar las cosas que usted mismo puede solucionar. ¿Ya? Gracias. No es que le molestó ese micrófono, la autoridad le molestó y se apagó. Mi hermano, la autoridad es para ejercerla de la mejor manera posible. Sin pasar por encima de quién. De nada. Los papás son la autoridad en casa. Sus hijos tienen que aprender a qué, a obedecer. Y de vez en cuando hay que darles varita. Gracias, amor. De vez en cuando hay que darles varita. De vez en cuando hay que corregirlos cuando es necesario. Pastor, ¿y un tricito de cosa como estas toca corregirla? Si se la gana, se gana un barazo por el pompis. Ay, pastor, eso es maltrato infantil, lo van a demandar. Pues que me digan a dónde tenemos que comparecer ya. Yo no le estoy enseñando cosas que no están en la Biblia. Lo que pasa es que como no leemos la Biblia, no sabemos lo que la Biblia nos enseña. Pero sigamos, mi hermano, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, a los que teméis a Dios, oíd. Y mire de una vez la forma como entra Pablo. De una vez, el que tenga temor a Dios, quédese, los demás se pueden estar largando. Palabras coloquiales, eso fue lo que dijo. El que tenga temor de Dios, quédese, bienvenido. Los que no, pueden estarse saliendo. O sea, todos los que estaban ahí susurrando, los que estaban molestando, los que estaban incómodos con la presencia, y más que los llamaran a ver si tenían algo para exhortarles, estaban incómodos. Les tocó ahora ¿qué? O callarse o salirse. ¿Qué más sigue diciendo la Escritura? Y aquí empieza el sermón de Pablo. ¿Qué dice? Y escúchelo bien, ¿qué va diciendo? El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado, ¿qué hizo? ¿La sacó de dónde? La sacó de ella. Pero pare un momento, mi hermano. Cuando usted empieza a ver este sermón de Pablo, para que usted no se me pierda, diga iniciativa. Primero que le enseñé hoy, que unos se van a quedar en el camino. Lo otro, disposición, que usted tiene que estar listo, que tiene que estar preparado para cuando le digan ya es ya. Y lo tercero, diga iniciativa. Y mire Pablo cómo empezó, dándoles un mensaje muy especial, mi hermano, donde empezó a centrar su mensaje en la voluntad de Dios. Pastor, ¿de dónde saca eso? Pues lea otra vez conmigo el verso 17. ¿Qué dice? El Dios de este pueblo de Israel escogió a quienes, a nuestros padres, y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado, ¿quién los sacó de allá? Pues Dios. Y hermano, mire qué manera de empezar un sermón, y qué manera de exhortar al pueblo, porque a eso fue que los llamaron. ¿Alguno tiene alguna palabra para el pueblo, para exhortarlo? Pablo se levanta, los calla a todos, pone orden, y les dice: el que tenga temor de Dios, escuche esto, porque es que esto que viene es fuerte, y espero que lo asuma y lo aguante, porque si no pone a llorar. Y empieza diciéndoles de una vez eso. Es que todo el pueblo del que ustedes se ufanan tanto, de que es su pueblo, pues en realidad fue voluntad de Dios que fuera el pueblo. No fue otra voluntad diferente, no fue por ustedes, no fue por nada. Y a veces nos pasa, mi hermano, que nos ufanamos de nuestra vida, de lo que hacemos, cuando Dios fue el que por su misericordia nos llamó. En reiteradas ocasiones le he dicho a mi hermano, no se ufane de llegar a decir: es que yo conocí al Señor. Como si el Señor lo estuviera esperando por allá. Ay, ojalá que venga y me mire por algún lado. No, mi hermano, olvídese. El Señor fue el que nos miró a nosotros. El Señor, por su misericordia, dice la Escritura, que nos amó primero a cada uno de nosotros. No fue al contrario.
Si no hubiese sido por nosotros, mi hermana, por él, nosotros estábamos cancelados. No había absolutamente nada que hacer. Y dése cuenta de lo que hace Pablo. Y es que empieza diciendo, es que él fue el que escogió, diga escogió. Más adelante utiliza otro verbo y dice, él enalteció. Y aparte, ¿qué fue lo que hizo? Lo sacó. Y está hablando el apóstol Pablo allí, ¿cómo? Con verbos, dándole toda la gloria al Señor posible. Es que Dios fue el que escogió, Dios fue el que enalteció, Dios fue el que lo sacó. Hermano, ¿cómo son nuestros sermones? ¿Cómo es cuando nosotros predicamos? ¿Cómo es cuando nosotros le hablamos a otros de Cristo? Mire que la iglesia moderna en este tiempo es todo lo contrario. Es que yo, sí, Dios por ahí estaba, en algún ladito, pero Él estaba. Y le damos más la gloria al ser humano que a Dios. Y estamos tan equivocados. Por eso es que la iglesia hoy en día, mi hermano, no es el proceso, no es lo que Dios tenía diseñado. Hoy conocemos algo de iglesia, mi hermano, pero no de acuerdo a la palabra del Señor. Si todos habláramos de acuerdo a estas palabras, mi hermano, en nuestro vocabulario, en nuestro negocio, en nuestra empresa, en todo lo que hiciéramos todos los días, ¿quién estaría primero? Dios. Es que Dios es el que me trajo los clientes, es que Dios fue el que me proveyó, es que Dios es el que me ayudó, es que Dios es el que me levantó, es que Dios fue el que me fortaleció hoy. Y aprenderíamos tanto a bajarle al ego, mi hermano. Dígale que está a su lado, bájale un poquitico. Versículo 18. ¿Está allí? Íbamos ahí, ¿cierto? Mire lo que no se me pierda del sermón de Pablo. ¿Qué más sigue diciendo? Y por un tiempo, como de 40 años, ¿los qué? A mí me encanta la forma como habla Pablo este versículo 18. Y me gusta como lo dice esta versión de la Reina Valera. Así como he resaltado que hay ciertos versículos en otras versiones que da claridad, en esta Reina Valera ese versículo 18 quedó, mejor dicho, muy bien traducido. Y por un tiempo, ¿como de qué? Como de 40 años. ¿Qué dice la Escritura? ¿Lo soportó en dónde? En el desierto. Mi hermano, cuando nosotros vemos ese término soportar allí, pues tenemos que ser muy cuidadosos con respecto a la idea central de lo que se refiere ese término, mi hermano, en el griego. Porque no podemos pensar de acuerdo a lo que nosotros en nuestro entorno pensaríamos. En nuestro entorno, ¿qué es soportar? Nos tuvo paciencia, que nos toca que aguantarlo. ¿Sí o no? En nuestro entorno es eso. Mi hermano, de acuerdo a la idea central, a lo que dice el texto en griego, mi hermano, ese término soportar fue que, mi hermano, los alimentó y los cuidó como una nodriza, como para que me entienda, como una nana. Que estuvo ahí todo el tiempo. ¿Qué hace una nana? Paladear, diga paladear. Y eso fue lo que hizo el Señor con el pueblo de Israel. Los paladeó todo el tiempo. Entonces vamos a mandar el maná todos los días. Y el Señor les dijo, venga, yo los voy a paladear todos los días, tranquilos. Y ellos que desobedecieron, porque el Señor les dijo, no van a coger más de la ración del día. Y estos por avaros, ¿qué hacían? Metían en un baúl allá y lleno de gusanos. No llegó el momento, no dice la Escritura, que se cansaron del maná, siendo la bendición de Dios. Ojo con esto, mi hermano. Siendo la bendición. Señor, estamos cansados de tanto maná. Queremos carne. Y empezaron a pelear. Mejor nos hubiéramos quedado allá. Al menos de las migajas teníamos. Y el Señor, ¿quieren carne? Con mucho gusto, les vamos a dar carne. Y la Escritura dice que les dio codornices hasta que les salió por las narices. Hasta que se hastiaron, hasta que se fastidiaron de comer. Mi hermano, y a veces nosotros hacemos lo mismo. El Señor nos está bendiciendo
Y no hemos entendido la manera como el Señor nos bendice y ya le estamos reclamando al Señor, Señor, pero es que esta bendición yo quiero algo más. Y a veces el Señor tiene que hacer lo mismo que hizo con el pueblo de Israel. Ponernos en una situación de aprieto, mi hermano, que igual es una bendición, pero incomodarnos un poquito a ver si aterrizamos y entendemos que la manera como Él quiere bendecirnos, mi hermano, es como Él quiera, pero que Él no nos va a desamparar. Pero mire cómo se nos olvida a veces eso, mi hermano. Ese sostener, era ese cuidar, pero dése cuenta que fue solamente, escúcheme bien, porque Dios lo quiso. Nadie más. Eso es lo que dice la Escritura, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, los cuidó en el desierto. ¿El Señor los había podido dejar allá? Sin ningún problema. Bien rebeldes que sí eran, pues síganle dando vuelta al desierto hasta que se derritan. ¿Cuál es el problema? Denle vuelta allá hasta que mueran por ahí ya. 40 años ya llevan dando vueltas, pues sigan otro tiempo ahí hasta que desaparezcan todos. ¿Cuál es el problema? Pero fue decisión del Señor, es su pura misericordia, mi hermano. Y mire lo que dice el verso 19. Y habiendo destruido 7 naciones, ¿de dónde? Ay, mi hermano, ¿sí ve? Para los que dicen que el Antiguo Testamento no cuenta en este tiempo, nos tocaría quitar otro versículo. Porque ¿de dónde es donde habla esto? Mi hermano, nos tocaría devolvernos otra vez por allá de Deuteronomio en el capítulo 7, donde habla de eso. ¿Y a dónde está Deuteronomio? Estamos en aprietos en el Antiguo Testamento. Bien para atrás, bien lejitos. Pero siga leyendo. ¿Qué dice? Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio ¿qué? Herencia en su territorio. Verso 20. Después, como por 450 años, les dio jueces. ¿Hasta dónde? Hasta el profeta Samuel. ¿Y a dónde encontramos eso? En la ley, hermano. O sea, nos tocaría quitar los jueces, nos tocaría quitar los libros de Samuel, los libros de Crónica, los libros de Reyes. O sea, nos tocó desbaratar la Biblia. Mi hermano, qué argumento tan especial, y está en la Biblia. Entonces, ¿de dónde sacar tanta idea tan loca que no está en la Escritura? Y aún así, muchos quieren manejar la iglesia en este tiempo, y nos damos cuenta que la quieren manejar en sus propias fuerzas y en su propio diseño. Y es a donde no podemos caer, no, tenemos que llevar la iglesia de acuerdo al diseño de Dios. Dándole toda la gloria ¿a quién? Solamente a Él. ¿Qué más sigue diciendo? Mira el verso 21. Luego pidieron rey, y Dios les dio ¿a quién? A Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. ¿Por cuánto tiempo? Ellos pidieron rey y se aguantaron su rey. ¿Qué más sigue? Verso 22. Quitando le levantó por rey ¿a quién? A David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo ¿qué? Lo que yo quiero. Mi hermano, ¿y entonces cómo hacemos con este versículo 22? Porque usted lo encuentra mucho más despejado y mucho más detallado en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16. ¿Ve que la palabra del Señor toda nos enseña? Pero note algo, es que hasta aquí Pablo hizo un sermón tremendo, le dieron la oportunidad de hablar, puso orden, porque dice allí que les pidió silencio. Con una sola seña los cayó a todos, impuso su autoridad allí, y él no se puso a hablar de su testimonio, sino empezó a hablar ¿de qué? De Dios. Pero dése cuenta de algo, de todo lo que sucede, y es que en esta parte les nombra cómo Dios fue el que destruyó todas las naciones paganas. Eso era lo que le estaba diciendo, se lo estoy poniendo en términos más claros. Les dijo a todo el pueblo aquí: mire, Dios fue el que destruyó toda la idolatría y todas esas naciones paganas. Dios fue el que le dio la fuerza para poder llegar a la herencia después de tanto tiempo.
porque a muchos les tocó esperar. ¿Quién les dio la fuerza? Dice la escritura allí a través de Pablo, Dios fue el que les dio los jueces, Dios les quitó a Saúl, Dios les levantó a David por rey. Mi hermano, Dios es el que permite todo. ¿Usted piensa que vino hoy a la iglesia porque programó hace 8 días venir a la iglesia hoy? No se haga ilusiones, mi querido amigo. El Señor lo quería hoy acá. Y ahí es donde uno empieza, oiga, pero si yo vine fue aquí de visita. Si yo vine hoy porque dije voy a ir a la iglesia. No, mi hermano, es que el Señor lo necesitaba hoy acá. No fue casualidad. Todo lo que usted hizo en el día es porque el Señor lo quería de esa manera. Si usted corrió, se afanó, tuvo unas rabietas hoy, por allá peleó, o estuvo contento, estaba cansado. Mi hermano, todo eso fue porque el Señor se lo permitió hoy. ¿Fue solamente quién? Dios. Y mire la manera como sigue el estimado Pablo aquí, verso 23. Después de que les habla de todo esto. De la descendencia de ¿a quién se estaba refiriendo? A David en el verso anterior. De la descendencia de David. Y conforme a la ¿qué? A la promesa, Dios levantó ¿a quién? Uy, mi hermano, y esto se puso buenísimo acá. Porque levantó ¿a quién? A Jesús por Salvador ¿de quién? ¿Sabe qué les dijo Pablo? Mire, de la descendencia de David, el que tanto ustedes defienden, el Señor levantó por su misericordia a Jesús para que lo salve a ustedes. ¿Dónde estaba metido Pablo? En la sinagoga. Y en la sinagoga estaban muchos esperando la palabra del Señor. Pero recuerde algo, que en la sinagoga habían muchos que estaban esperando que el Mesías viniera y estaban pegados a la ley, que el Mesías todavía no había venido. Y muchos de ellos quizás habían dicho crucifíquelo. Esa es pura mentira. Cuélguenlo en el madero, mátenlo. Y ahora Pablo viene y les dice, venga, ese es el que los va a salvar a ustedes. Y qué fuerte es eso, mi hermano. Qué fuerte es esa parte. Mire lo que sigue diciendo la escritura. Antes de su qué, se puso apocalíptico Pablo allí. Mi hermano, ¿quién le había enseñado a Pablo a organizar un sermón de tal manera? Mire, si éramos un equilibrio acá, hijita, regálame el otro micrófono, que este también falleció. Que con este me enredo. Pero mi hermano, dese cuenta de algo. Y es que si pusiéramos en una balanza, en el mejor de los sentidos, a Pedro y a los demás discípulos, ellos tuvieron una ventaja. Porque fueron formados ¿por quién? Por Jesús. Fueron formados, inclusive Matías, que fue el que reemplazó a Judas. Él recibió formación porque dice la escritura, empezando Hechos, que necesitaban escoger al que le hacía falta de los 12 para que se cumpliera la promesa. No para hacer doctrina de eso y armar convitos de 12, no es la escritura lo que dice eso. Era para reemplazar ¿a quién? A Judas. Para que el propósito del Señor se cumpliera, que pudieran seguir siendo testigos en Judea, Samaria y en todos los confines de la tierra. Y bueno, ya usted sabe el resto. Mi hermano, la tarea era muy sencilla. Y si miráramos el otro punto, Pablo, mi hermano, ese era perseguidor de cristianos. La escritura dice que los sacaban rastras, que los arrastraba, que los jalaba, los empujaba. Estuvo presente y fue el que autorizó la muerte de Esteban. Mi hermano, pero hubo algo especial, y es que el Señor le dio formación. Recuerde que estuvo por allá tanto tiempo en un lugar, tanto tiempo en otro, pero aparte de eso, lo que el Espíritu Santo hizo en él. Por eso es que, mi hermano, nosotros tenemos que estar cada día más convencidos que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y con esas cosas extrañas, que la doble llenura, la triple llenura, la cuádruple llenura del Espíritu Santo. Mi hermano, el Espíritu Santo es uno solo y lo llenó y ya.
Yo pensé que decían amén. Siga leyendo. Antes de su venida, ¿qué más? ¿Predicó quién? Juan, el bautismo de quién? Del arrepentimiento a todo el pueblo. ¿Y ahora con quién se metió? ¿Por qué le tocó a ellos Juan el Bautista? Diga, porque les incomodaba. Porque es que el hecho de escuchar a Juan el Bautista era incómodo, porque es que Juan el Bautista incomodó a todo el mundo. ¿No es que le costó la cabeza? Habla porque él no se ponía con cositas tibias. Ese le iba diciendo: pecador, arrepiéntase. Verso 25. Mas cuando Juan terminó ya su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras de mí. ¿A quién se estaba refiriendo? A Jesús, uno de quien no soy digno de desatar ¿qué? Ni siquiera su calzado. Mi hermano, qué manera de exhortar al pueblo. Necesitaban aprender. Y dése cuenta, y para que vaya pensando en esto, que habían obstáculos en medio. Y el obstáculo quizás más fuerte en el momento fue la deserción de Juan Marcos, porque eso les iba a afectar el ánimo. Después de tener todo programado, ya listos, felices allí, y que de un momento a otro uno de sus ayudantes se le quede en el camino y se devuelva para la casa. Mi hermano, eso desmotiva. Yo me imagino a Pablo: pero venga, ¿qué le hicimos a Juan Marcos? Preguntándole a Bernabé: venga, Bernabé, ¿fue que usted lo pellizcó? ¿Qué, hermano? ¿Qué le hizo? Y el otro: fue que usted lo incomodó, le hizo bullying. Y empezarían todos: oiga, pero el mismo Pablo: oiga, yo soy el que voy al frente, ¿en qué fallé? Pero mi hermano, dése cuenta que eso no lo desmotivó a seguir adelante. Y el propósito era poder llegar con la mejor disposición, mi hermano, y con la mejor iniciativa a hablar de Jesucristo. Porque en realidad, cuando usted mira los versículos anteriores, lo que hizo fue resaltar todo lo que es Dios en la vida de él mismo. Porque para Pablo ya Dios no era cualquiera, sino era el que levantaba, el que ayudaba, el que lo soportaba. Dios era todo. Aquí Pablo ya era totalmente diferente. Aquí para Pablo, mi hermano, Dios era el que los había escogido, el que los había sacado, el que los había soportado, el que les había puesto reyes, el que le había quitado al otro, el que los había levantado. Pero también, mi hermano, el que había cumplido la promesa de traer el Salvador. Eso era lo que estaba diciendo Pablo, mi hermano. Cuando usted nota esto, mi hermano, usted puede ver algo, y es que la obra de la salvación no depende de nadie, mi hermano, sino es una obra exclusivamente de Dios. Es solamente de Él. Ahí no hay santo que valga, ahí no hay intercesor que cuente, nada de eso, mi hermano. Es, mi hermano, esa salvación, la obra exclusiva de Dios. Eso era lo que les estaba diciendo, y qué bueno que nosotros lo podamos entender, mi hermano. Que la salvación solamente depende de la iniciativa y de la fidelidad de Dios para con nosotros. Y si es iniciativa de parte del Señor para con nosotros, ¿por qué no amar esa salvación? ¿Por qué no valorar esa salvación? Por eso yo en varias ocasiones le he dicho, mi hermano, con Dios no se juega. Si nosotros no entendemos, mi hermano, en verdad, ¿quién es Dios para nosotros? Ahora dése cuenta y note la manera como Pablo termina todo el mensaje. Y es que él culminó todo en Jesucristo. A todos llevó allá el mensaje, a Jesucristo. Y eso nos tiene que llevar a entender eso, mi hermano. Miren, podemos ver algo, y es que en la deserción de Juan Marcos, igual a nosotros nos puede pasar, que podemos flaquear, que podemos sentirnos débiles, frustrados, apagados, achicopalados, todo lo que usted quiera, deprimido, triste, acongojado. Mi hermano, y es normal que vayamos a pasar por eso. Usted no es un superhéroe, usted no es un superhumano.
Usted también necesita llorar. Yo pensé que decían amén o lloraban. Pero mi hermano, usted también tiene derecho a esas cosas. No por el hecho de ser cristiano, no es que usted tenga un comodín ahí o un sticker o alguna cosita, que es que usted no va a sentir. O que usted, mi hermano, no se va a enfermar. Porque aún así hay gente que es atrevida. Y usted siendo cristiano, ¿por qué se enfermó? Pues mi hermano, porque es un ser humano y que se va a enfermar. ¿O no es así? Hemos visto en la escritura cuántos estaban enfermos, cuántos mandaron tomar vino, y no para que se emborrachara, sino por salud. Ay, pastor, ¿me puedo tomar un vino? Mi hermano, ¿a qué voy con esto? Es que vamos a tener que pasar por situaciones difíciles, pero eso, mi hermano, no nos puede detener en el trabajo en el Señor. Esposos, esposas, si alguno de los dos no anda, mi hermano, tenga en cuenta que la Escritura dice que cada quien dará cuentas delante de sí, delante del Señor. Y usted, como usted ser humano solito, va a tener que darle cuentas al Señor de qué hizo con lo que el Señor lo llamó a hacer. Y que no por culpa del otro, usted no va a avanzar. Si se quiso quedar, se quedó. ¿De quién la decisión que tomó Juan Marcos de devolverse, de quién fue? ¿De él solamente? Los demás continuaron. Pero mi hermano, note que es necesario en este tiempo tener una muy buena disposición para que la obra del Señor avance. Diga disposición. De nada le sirve a usted, mi hermano, parecer un buen cristiano, venir a la iglesia y aún así servir si usted no tiene una buena disposición. ¿De qué le sirve venir a la iglesia y decir, ay, me tocó ir? Y llega a la iglesia y me pone cara de espiritual. Ay, aleluya, Padre. Cuando venía con una disposición que no era la correcta. Ay, pero qué pereza, el pastor justo culto el miércoles en la semana. Entonces, ¿qué? Ay, justo a las 6 de la tarde cuando uno está ronchadito y las 11 sin nada. Mi hermano, ¿dónde está su disposición? En alguna ocasión, un pastor se arriesgó a invitarme a predicar en un aniversario. Y quizás todos estaban esperando la palabra. Uy, pastor, ¿qué nos va a decir hoy de aniversario? Y la palabra fue esta. ¿Cuál es la disposición que tiene usted aquí para venir a celebrar el aniversario de la iglesia? Porque muchos estaban dispuestos a la torta, al ponqué, al almuerzo, a la foto, a todo lo que iba a suceder. Mi hermano, ¿cuál es la disposición con la que usted se ha acercado al Señor? ¿Cuál es la disposición con la que usted busca a Dios, si en verdad lo está buscando? ¿Cuál es la disposición con la que usted se está acercando a Él? Mi hermano, ¿cuál es la disposición con la cual usted está encomendando su trabajo, su negocio, su empresa al Señor? Porque una cosa es lo que usted quiera con su empresa, su negocio, lo que usted quiera predicar. Yo quiero esto, muy bonita su idea, pero no vale nada. ¿Qué es lo que Dios quiere para eso? Y cuesta. Y es difícil. ¿Qué es lo que Dios quiere para su vida? Porque es que nosotros queremos muchas cosas para nuestra vida. Es que yo quiero esto, yo quiero la casa, yo quiero el carro, yo quiero por aquí, yo quiero por allá. ¿Y Dios qué quiere para usted? Alguien me preguntó en alguna ocasión, pastor, qué bonito sería tener una propiedad de la iglesia y no pagar arriendo. Uy, mi hermano, qué bendición. Si alguno tiene una por ahí embolatada, me avisa y firmamos los papeles, no hay ningún problema. Diga, pastor, estoy aburrido de esa propiedad, mire a ver qué hace allá. Nosotros sí la necesitamos. Pero mi hermano, nosotros hagamos nuestra parte. Oremos, trabajemos, sigamos metidos en la palabra con la mejor disposición y Él decidirá si es lo que quiere para la iglesia o no quiere. Porque si el Señor lo que nos quiere es seguir dando para la renta, ¿no está mostrando su fidelidad ahí? Y mi hermano, aprenda esto para su vida. Dígale que está a su lado, no se queje tanto.
Y tómelo en el mejor sentido, mi hermano, porque es que a veces cuando uno como pastor hace alguna aplicación, lo tomamos mal. Mire, a veces nosotros pensamos en todas las responsabilidades que tenemos y que con nuestro salario hay que pagar ¿qué? Arriendo, ¿qué más? ¿Solo el pastor paga arriendo y servicios? Porque ninguno contesta nada, aquí todos tienen casa propia, tienen convenio vitalicio con Codensa o Anti, todo eso no les cobran nada. ¿Ninguno paga servicios? Ah, bueno, para usted abrir el celular le toca pagar el plan mensual y si no, 0 datos. ¿Sí o no? Y ahí sí queda incomunicado y toca pagar el arriendo, toca hacer el mercado, toca un montón de cosas. Y si a eso súmele que en el mes algo se daña, ¿no le ha pasado eso? Que usted dice, uy, este mes va bien y la lavadora... ¿Y qué le dio a ese bicho? Voy a orar por la lavadora. Padre, espíritu de lavadora que funcione. Espíritu de nevera, espíritu, una cantidad. Mi hermano, si no es una cosa, es que... Y usted ve que todo va bien, la nevera usted la mira, la lavadora funcionó, la estufa sigue prendiendo y se enferma usted. No, hermano. Como apague y vámonos, ¿no? Como que esto está grave. Como que no salgo de una para meterme en otra, estoy como mejor dicho. Y son cosas normales que van a pasar en nuestra vida. Pero mi hermano, mire, en medio de todas esas responsabilidades que tenemos, dígame si Dios no es fiel. Dios nos da para pagar el arriendo. Dios nos da para pagar los daños que se generen. Dios nos da para vivir, nos da para almorzar, nos da para el mercado, nos da para estar bien. Y aún así después de eso, ¿sabe qué hacemos nosotros? Es que no me alcanza. Diga, Dios es bueno. Si nosotros volvemos a las palabras de Pablo, mi hermano, es solo Dios el que está interviniendo. Es solo Cristo el que está interviniendo en nuestras vidas. Es solamente el Espíritu Santo el que interviene en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y mi hermano, esto nos lleva a entender que toda la historia nos narra de la mejor manera, mi hermano, cómo contemplar a Cristo. No hay, mi hermano, un solo texto en la Biblia que no nos lleve a Cristo. Hemos venido estudiando Hechos y cada vez nos lleva a ¿dónde? A Cristo. Todo el tiempo. Nuestras vidas dependen de quién. ¿De Él? Mire, mi hermano, que el texto nos dice algo bien especial. Verso 22. Que Dios levantó ¿a quién? A David. Un rey humano, un rey que falló. Y que con el pasar del tiempo, ese trono terrenal que tenía, se cayó. Fue destruido, mi hermano. Nos habla de Juan el Bautista, que reconoció, mi hermano, con toda la humildad del mundo, que no era digno de desatar los zapatos, las sandalias del que venía detrás de él, mi hermano. O sea que la Escritura no está hablando de cualquiera. Está hablando de alguien especial que es Cristo. Y podemos ver, mi hermano, que Jesucristo es el verdadero Rey, que Él es justo y que Él es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Y que esa promesa, mi hermana, que descendió para salvar la humanidad, se cumplió. Y que ya vino, y que está preparando mejor moradas allí en el cielo, dice la Escritura, para que cuando Él venga por su iglesia ya tenga todo listo. Usted se imagina, piense por un momento en ese privilegio tan especial, que Él vino por causa nuestra, pero que salió y se fue, otra vez partió por causa nuestra, pero que va a regresar otra vez por causa ¿quién? Mi hermano, dígame si es que el Señor en serio no nos ama mucho. Dios es demasiado bueno, mi hermano. Esa es la dirección, mi hermano, de la historia, que solamente podemos fijarnos, uno, en que Dios es el que hace todo. Y que Cristo, mi hermano, es ese todo. Póngase de pie, mi hermano, por favor. Nuestra oración
aprendiendo esto en la palabra, mi hermano, tiene que ser hasta diferente. Porque yo ya no me voy a empezar a centrar en mí, sino en quién, en el Señor. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos levanta. Pero mi hermano, parta de lo que aprendimos hoy, que la deserción está cerca de nosotros, pero que así como puede ser el que está al lado nuestro, dígale que está a su lado, puedo ser yo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a que no pase, sino que en realidad todos podamos seguir adelante. Mire que por la causa de la palabra de Cristo muchos desertan y muchos se van quedando, porque muchos no aguantan la palabra como es, muchos no resisten la palabra como es en su correcta interpretación, muchos no toleran, mi hermano, mucha palabra. Qué bueno que estamos siendo enseñados por la palabra del Señor. Y que el Señor nos ayude cada día. Pero, vuelvo y le reitero, esa deserción puede ser el del lado o diga, o puedo ser yo. Pero mi hermano, usted está en el otro punto también, donde debe tener una buena disposición. La buena disposición para venir a la casa del Señor, la buena disposición para servirle, la buena disposición para ofrendar, la buena disposición para servir, la buena disposición para avanzar con el Señor. Eso es lo mejor que debemos estar haciendo. Pero no solo eso, mi hermano, sino con la mejor iniciativa. Y esa iniciativa debe ser siempre predicar la palabra del Señor. Cierre sus ojos, mi hermano, y oremos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Señor, nuestro Rey justo, nuestro Rey eterno, y te damos muchísimas gracias por tu gran amor para con nosotros, Señor. Gracias porque hoy podemos decir que tú, Dios, eres el que nos ha ayudado, el que nos ha levantado, el que nos ha sacado adelante, el que nos ha restaurado, el que nos ha sanado, Señor bendito. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque tu misericordia, Señor, es para nosotros, Señor. Es porque tu amor, Señor, va para nuestras vidas. Gracias, Señor. Hoy solo queremos exaltarte. Hoy solamente queremos adorarte, Señor. Hoy queremos ser agradecidos por tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos, afírmanos cada día más en ella. Señor, que por causa de tu palabra te amemos más a ti. Padre, que por causa de tu bendita palabra amemos cada vez más a Jesucristo, Señor, amemos más al Espíritu Santo, Señor, pero que de una manera especial amemos cada día más, Señor, tu bendita palabra, Señor. Toda la gloria, Señor, es para ti. Gracias hoy, Dios, porque a través de la dirección, Señor, de la historia, una vez más nos muestras, Señor, que siempre hemos estado en tu plan, Señor, en ese plan de salvación. Gracias por amarnos, gracias por ayudarnos, por bendecirnos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos de una manera muy especial, Señor, que aún cambie nuestra manera de orar. Señor, que cada vez que vayamos a tu presencia, Señor, podamos darte la mejor exaltación, darte la gloria, darte la honra, darte toda la alabanza. Señor, nosotros no somos dignos de ella. Nosotros solamente te servimos, mi buen Dios. Toda la gloria, mi Dios, y toda la alabanza y la exaltación son para ti. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Tomen su lugar, mis hermanos, en la transmisión. Un abrazo grande, gracias por haber estado allí conectaditos, muy juiciosos. No se le olvide ahorita, al terminar la transmisión, compártala para que quede allí en sus redes sociales y otros la puedan ver también. Mis hermanos, mañana jueves no tendremos ayuno, les esperamos el domingo a las 9 de la mañana. Un abrazo y el Señor les bendiga.